¿Qué tan peligrosa es la tercerización laboral en general y en particular para la minería que, como todos sabemos, mueve la economía peruana? De eso vamos a hablar hoy con dos expertos en esta primera parte del programa porque, como dije al inicio, sí, claro, yo entiendo, mucha gente está detrás de lo de Antauro, pero ¿qué puede pasar con Antauro? Antauro no va a ser presidente mañana, si alguna vez lo fuese. Por favor, hay cosas que tenemos que acometer hoy. Y hoy tocamos los temas importantes en este programa. Están con nosotros Cristian González, el doctor Cristian González, abogado, experto legal minero. Buenas noches, Cristian. Y el abogado también Jorge Luis Cáceres, ex superintendente de SUNAFIL, porque acá vamos a hablar con dos expertos, pero que uno de ellos además ha estado al otro lado del mostrador, o sea que nos va a contar la cosa por dentro. Buenas noches, señores, y bienvenidos. Lanzo de inmediato la primera pregunta para el doctor Cristian González. ¿Cuáles son, digamos, en síntesis es televisión, los verdaderos riesgos y peligros de eliminar la tercerización laboral minera, específicamente hablando? Gracias, Oscar. En realidad ya Carlos Bernal lo ha explicado muy claro. En realidad la eliminación o la incorporación en este nuevo reglamento de un nuevo concepto llamado núcleo de negocio ha hecho peligrar a los contratistas mineros, a los contratistas que tienen una alta especialización y que tienden obviamente a querer la parte estatal de que incorporar a esta gente de inmediato a mérito de las supervisiones dentro de la planilla de la empresa titular minera. Esto es el primer riesgo, pero más allá de eso es de que nos vamos a quedar sin especialistas en el sector minero y esto va a producir que casi 2.000 empresas contratistas mineras, más allá de una interpretación de que la ley los puede estar ayudando y que no los va a tocar por su especialidad, son en realidad el gran foco de esta norma. Atacar el núcleo del negocio, que es la actividad minera, y por ende los contratistas mineros establecidos ya por un régimen general de la ley de minería. Entonces es un grave peligro que comienza el día de mañana, ¿no? Perfecto. Estamos con Jorge Luis Cáceres, ex superintendente de SUNAFIL. Jorge Luis, la entrada en vigencia de esta ley el día de mañana, uno de los temas que preocupa, y vamos a seguir conversando con ambos, es que no está claro aquello del núcleo del negocio. Y lo dejan un poco en manos, eso es para realmente aterrarse, de los inspectores de SUNAFIL, que ya de por sí son bastante subjetivos y hay mucha gente que observa sus inspecciones. La pregunta entonces concreta para el ex superintendente de SUNAFIL, en este caso, luego hablaremos con el abogado, pero digamos el ex superintendente de SUNAFIL, habiendo estado ahí, encima del caballo. Pregunta concreta, ¿la SUNAFIL de hoy está capacitada y los supervisores tienen la capacidad técnica, la capacidad logística y tienen la capacitación y el número suficiente para hacer algo como lo que supuestamente obligaría a hacer esta ley? Contamos con el talento, pero no contamos con la competencia, que son dos cosas diferentes. Inspectores muy talentosos, gente que conoce muy bien la parte técnica para decirme cuándo hay acá fraude laboral y cuándo hay un contrato de trabajo, para poder identificar lo que es la tercerización y básicamente el alquiler de personas, que esa es la gran diferencia entre la tercerización y la intermediación. Yo te elimino la tercerización cuando veo que alquilas personas. Esto es lo que se llama núcleo de negocio, es una cosa nueva, que en 4 meses todavía ni siquiera los abogados nos hemos puesto de acuerdo. Te doy una cosa chiquitita nada más. La película original estuvo en México el 2020 y se llamaba Cambio del objeto social. Acá le han creado 3 criterios más, todos discrecionales, percepción, ventas, para que el inspector asuma responsabilidad, porque hace responsabilidad personal, administrativa y hasta penal de equivocarse. Yo creo que me solidarizo con los inspectores. Obviamente los directivos de SUNAFIL, el ministro de Trabajo, están totalmente equivocados. Están poniendo toda la presión a un funcionario público que tiene naturaleza independiente, protegido por convenios de OIT, de tratar de hacer lo correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer, señores, acá? La lucha va a ser inspección por inspección y tratar de hacer ver, y eso es el tema acá creo que de fondo, que el concepto de núcleo de negocio, la verdad, tiene que reconstituirse. Si queremos hacer las cosas bien, señores, hacemos una marcha blanca de 6 meses a 1 año para poder entender esta figura. Ahora, sobre esto, Cristian, esto me lleva al tema de la predictibilidad, que es un tema que, según he hablado con varios especialistas, los preocupa sobremanera. ¿Por qué? Porque entonces
si realmente lo que quiere uno al hacer empresa es tener las cosas claras, esto enturbia el panorama laboral. Entonces ya no sabes exactamente a qué tenerte. ¿Cuál es exactamente, para que el público entienda, el peligro de esta falta de predictibilidad que estaría provocando este dispositivo legal? Al no estar claro el concepto de núcleo de negocio, y acabamos de vivirlo, ¿no?, en este pequeño debate, para unos inspectores dirán, bueno, están en sincero ataque o en peligro de muerte las empresas contratistas mineros. Y otros dirán, no, vamos a atacar justo a los que no hacen el núcleo del negocio o las empresas que hacían actividad no especializada. Entonces, esa no claridad genera incertidumbre, y esa incertidumbre lleva a esa no predictibilidad, porque sí, coincido contigo, la pelea va a ser día a día, inspección a inspección, y sobre todo, qué concepto se quiere entender como núcleo de negocio, o impuesto, o realmente comprendiendo el giro del negocio minero, que ese va a ser el quid del asunto. Porque muchos de los inspectores no van a tener la expertise de saber cuál es el núcleo del negocio para cada titular minero. Y ahí va a estar la pelea. Ahora, hablando de algo que comentaba al inicio con Carlos Bernal, presidente o gerente general de ACOMIPE, doctor Cáceres, es que efectivamente acaba de publicarse la tabla de infracciones. Yo no soy un experto en el tema, ustedes lo son, pero vamos, con dos dedos de frente uno se da cuenta a la hora de ver las sanciones, los 52 UIT, 240.000, que es obviamente una tabla punitiva. O sea, lo que quiere es asustar a las empresas para que sí o sí trasladen a la gente de tercerización, vamos a decirlo claro, a planilla, lo cual obviamente tiene una carga ideológica. La pregunta es, esa tabla que usted ha revisado, como el doctor González y yo, y mucha gente que nos está viendo, ¿es viable? ¿Realmente se puede llevar adelante o va a más bien desatar una ola inmensa de recursos de amparo, etcétera? Yo creo que primero debemos curarnos del miedo, la primera cuestión. Si quieren, cómprense agua de azar, alguna cosa interesante que quieran, pero en realidad ya debemos dejar de tenerle miedo a las leyes arbitrarias y a las leyes idiotas. Y tendremos que luchar. Si vamos a luchar en sede judicial, lucharemos en sede judicial. Y si respetuosamente el inspector está obligado a cumplirlo, le discutiré con él, porque él no fue el que hizo la tabla de infracciones, lo están obligando a cumplirlo. Eso por un lado. Y por otro lado, acá hay que distinguir justos de pecadores. O sea, todos sabemos en el sector minero que tengo gente que hace intermediación y alquila trabajadores. Pero por esa gente no voy a crear una norma sobre el núcleo de negocio que nadie entiende para tratar de decir que voy a cambiar el modelo. Lo que hablaba con el doctor, o sea, a partir de ahora, todo el tema de voladura no lo va a hacer Orica, la mejor empresa a nivel mundial, lo tengo que hacer yo. Bueno, qué genialidad. Qué inteligentes son, los felicito. Señores, hay un estudio de Harvard que establece el nivel de diversificación productiva en el Perú. ¿Saben cuál es la mala noticia de este país? Solo tenemos 4 cosas buenas. Minería, agroindustria, metalmecánica vinculada a la minería y un sector productivo industrial. Lo demás no lo tenemos. Eso es, nuestra pirámide significa que tenemos 5.000 empresas de clase mundial. Y las demás tratan de especializarse y dar servicios de contrata. De eso es nuestro país. Quitas el segundo piso y ¿qué vas a hacer? ¿Que traeremos contratistas a chilenos? ¿Que voy a cambiar mi modelo de negocio? Eso no se va a poder hacer. Y una cosa importante, y ahí es un tema como la SUNAFIL. Por suerte tenemos en SUNAFIL inspectores que son economistas. Y hay muchos de ellos que me estarán viendo ahora en televisión. Y yo sí les digo ahí con responsabilidad, son servidores públicos, no son servidores de gobierno. Y la obligación de ellos es establecer con claridad exactamente si estamos ante una empresa que es transparente y correcta. Y si es de la otra, pues pagará sus pecados como todos. Irá a confesarse y tendrá que cumplir lo que cumple la ley. Pero no podemos estar con la figura, como en los años 90, pues la derecha fue mala, ahora nos vamos al otro lado del péndulo y establecemos reglas, no solo arbitrarias, ni siquiera conversadas, o sea, lo peor. Ni en México ha pasado eso. De acuerdo. Sí, por favor, si le pueden acomodar el micrófono al doctor Cáceres. La pasión ha hecho que se mueve el micrófono. Pero, Cristian, hay varias versiones que ya son confusas. Hablan de 100 acciones de amparo, 150, 200 acciones de amparo. Lo cierto es que son bastantes. Nunca ha pasado frente a una ley, a un dispositivo,
tal cantidad de demandas. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué están buscando estas demandas, más allá de las cosas particulares? ¿Postergar la vigencia de la ley, eliminar la ley, impedir su cumplimiento? ¿Cuál es el objetivo general de esto? Creo que muy bien nadie ha tomado agua de azar, porque sí, en realidad todos están aterrados, pero no solamente por el cuadro de multas, sino porque esto genera una posible desnaturalización del contrato y por ende el ingreso de esas personas a la planilla del titular minero. Entonces, ¿qué es lo que están tratando de hacer todos? Primero, no perder su puesto de trabajo, no perder el contrato, finalmente seguir generando empleo y seguir generando ingresos para el país. ¿A través de qué? Acciones de amparo, pero estas acciones de amparo solamente son de aplicación y de efectos para quien interpuso esa acción de amparo. Lo segundo es que han abierto también el bagaje a recurrir a Indecopi por barreras burocráticas para también decir, oye, lo que se está planteando acá no es una modificación legislativa de manera correcta, sino lo que me están imponiendo es una barrera burocrática. Y finalmente, ACOMIPE ha interpuesto una acción popular que sí será de efecto para todos, tratando de derogar esta norma inconstitucional, a mi parecer. Y finalmente creo que lo más importante que está detrás es este proyecto de ley que todavía se está por debatir en el Congreso y que tiene la misma finalidad, parar los efectos de esta norma que solamente va a traer retraso. Estamos pasando de la época del post-Fordismo, esto es el toyotismo, de nuevo a regresar a la teoría de Ford, cuando todos eran mano de obra de una sola titular y no especialización. Estamos pasando de querer que todo sea estabilidad y siempre tú me garantices mi salario, a querer o hacer que el trabajador pueda ser convertible. ¿A qué me refiero? Que el trabajador tenga conocimiento y busque la especialización para que si muere ese negocio pueda ir a otra empresa a seguir prestando el servicio o que cree mejor la empresa, su empresa, para prestar ese servicio especializado. Eso me lleva, doctor Cáceres, a la siguiente pregunta. Usted acaba de llegar de México y siempre, lo sé y lo conversamos, está siempre tratando de, digamos, ver un poquito más allá, más lejos de lo que a veces nos quedamos nosotros mirando el bosque, el árbol en vez del bosque. En el mundo, esto que está pasando, esta iniciativa, ¿es una iniciativa de Pedro Castillo? ¿Es una iniciativa de Betsy Chávez? ¿Es una iniciativa de Perú Libre? ¿O responde a una corriente mundial que quiere desaparecer, pregunto, la tercerización? Claro, escuchamos al doctor Cristian González y entendemos que no es así, pero ¿cuál es la verdad sobre esto? Yo creo que en realidad es básicamente la respuesta a 30 años de neoliberalismo. Hablábamos de Napoleón López Urrutia, el pseudohéroe minero mexicano, el perseguido por las mineras. Y lo que hay en realidad, yo te puedo decir, es un tema no solo económico, sino emocional. Somos los de abajo, hemos perdido. Ahora que las urnas están con nosotros, debemos ganarnos otra vez ese lugar. ¿Te acuerdas en los 80 cuando decían que el sindicalismo se perdía por la estabilidad en el empleo? Y que el gran cuco era estabilidad en el empleo y si no había estabilidad no había sindicalismo. Ya, el nuevo cuco se llama tercerización. Eso por un lado. Pero el segundo lado que me preocupa más es el siguiente. Mira, lo que estamos construyendo en Latinoamérica es decir que ser empresario es malo, crear riqueza es malo. Lo que se construye en México ahora, la mediocridad es mejor, que te mantenga el Estado. Tenga un status quo mediano, porque el que quiere ser mejor que otro, no, ese es malo. Porque vivirá de la pobreza. Y esa discusión me lleva a una reflexión. En Europa hasta más de 25 años se escribió un libro que se llama El Estudio Supiot, que sí discutía sobre la tercerización. ¿Y qué te decía? Muy simple. ¿Cómo se mejoraba la tercerización? Para efectos de la representación laboral, dando posibilidad que en la tercerización pudieras tener formas de negociar con la empresa usuaria. Oye, eso era fácil. Solo tenías que cambiar esas reglas, no destruir la tercerización. Lo que quiero decirte es que estamos en una suerte de revanchismo, y eso lo he observado mucho en México, Colombia y Chile, que no nos está llevando a ningún lado. La empresa es buena per se, el empleador podrá ser malo, el trabajador podrá ser malo, pero hacer empresa, que es un crimen, esa es la pregunta que creo que está detrás de todas las cosas. Porque mira, lo que viene después, y eso deberíamos tener claro, es la norma sobre el reglamento de ley de relaciones colectivas.
Hay cosas buenas, probablemente que ya las había hecho Sunafil, no había que cambiarlas. Hay cosas que no están tan buenas. Oye, ¿por qué no nos pusimos a conversar? No se supone que... por como el decreto ley 25593, ese decreto fujimorista maldito, yo también voy a hacer lo mismo. O sea, es la dictadura de los otros. Ojo por ojo, diente por diente. Pero en el mundo laboral, pero eso tiene un efecto que no es solamente a una persona con la que tú puedes luchar, sino a miles o millones de peruanos. Permítanme hacer las dos últimas preguntas. A Cristian González, de entrar en vigencia, como parece, mañana, esta ley de tercerización minera, ¿el sector minero peruano pierde competitividad? Más que claro. La encuesta Fraser, del Instituto Fraser, que habla de la calidad mineral, las buenas prácticas en la industria minera y qué tan buenos somos como país para atraer industria minera, ya lo está diciendo desde hace varios años. Está diciendo que, uno, los mineros, la industria minera, las empresas dedicadas a la minería hacen muy bien las cosas y cada vez nos estamos acercando en uno de los criterios a decir que sí, somos buenos haciendo minería, pero que el entorno político, laboral, económico del país no nos pinta muy bien. Estamos descendiendo y con esto que se nos viene a partir de mañana no va a cambiar la cosa. Estamos yendo de mal en peor en vernos como un país minero, en vernos como un país de posibilidad de industria minera. Entonces, cierro con esta pregunta, con esta respuesta que es la última. En realidad no se necesitaba esta norma. No se necesitaba esta modificación, ni se necesitaba este nuevo concepto para hacer bien las cosas. Solamente se necesitaba, como bien conversábamos hace un momento, de poner el ojo un poquito más minucioso en la fiscalización. De acuerdo. Gracias. Última pregunta para Jorge Luis Cáceres, ex superintendente de Sunafil. ¿Cómo van las cosas ante este escenario real? ¿Qué debería realmente, si es que se recupera la cordura, qué debería hacer el gobierno y qué recomendación le daría a las empresas mineras específicamente frente a este escenario? Ya, voy por la segunda y después por la primera. Esta va a ser una lucha día a día con cada inspector de trabajo, con cada orden de inspección. Yo creo que acá lo importante es recordar el talento de nuestros inspectores, recordarles que son funcionarios públicos y que tienen que presumir la licitud de mis actos. Y tengo que discutir en cada acto, en cada minera voy a discutir ese tema. Y con respeto estaré en desacuerdo con él o estaré de acuerdo con él. Eso primer nivel. Primer nivel con todo el tema minero. Pero voy a otro detalle, mire. En realidad, creo yo que la protección que te da el artículo 37, inciso 11, sí es poderoso. Salvo una excepción. ¿Qué era la norma que creaba la contrata minera ya? Salvo qué caso, que sea ficticia, pues que esa contrata no sea contrata, sea otra cosa. Algo trucho. Ya, que sea trucha. ¿Sabes cuál es la responsabilidad nuestra? Que, como hablábamos otra vez, durante 10 años nadie se puso a verificar ese registro de contratas. Y eso es responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas. No de este gobierno, de hace 5 o 6 gobiernos. Debieron haber verificado qué en verdad hacía contrata minera y quién no. Pero ahora te doy la mala noticia que sí es terrible. Más, por favor. ¿Qué pasa con las empresas comunales? Las empresas comunales que por responsabilidad social corporativa, creo, para que me ayuden, por ejemplo, a limpiar caminos de acceso, para que me ayuden con comedores, obviamente no están en el registro de contratistas mineros. Y que tienes una obligación social. Exactamente. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué? ¿Las absorbo? ¿Lo pongo en la planilla? Obviamente que no quieren porque acuérdate que son trabajadores que entran y salen en la planilla para darles todo dinero. Que va a tener que iniciar tantas acciones de amparo como empresas comunales los tenga. Ya, ese es un temita. Cierro lo minero y entro al otro. Por favor. Oye, lo de tercerización hay que verlo con brocha de cirujano de cerebro, no con brocha gorda. Un mundo es la tercerización minera, otro mundo la tercerización de servicios de salud. El sistema de servicios de salud privado está basado en acreditación y reacreditación, que significa una complejidad de actores para poder tener calidad. Esta norma va contra eso. La clave, ¿sabes cuál es? Yo debo tener normas para cada sector que permita ciertas cosas y prohíba otras cosas. Claro, claro. Porque lo que estoy haciendo en realidad es volviendo a la época de las cavernas al sector moderno. ¿Cómo terminó esto en México? En facilito. Empleo en negro. Exacto. En el sector salud todo terminó en empleo en negro. Promueves la informalidad al final. Exactamente. De acuerdo. En resumen, digamos, coinciden aquí los dos expertos que el remedio es peor que la enfermedad. Había que atender al paciente, pero no así.
Gracias, sinceramente. Gracias, Oscar. Director, antes de terminar, ¿puede colocar en pantalla, por favor, el cuadro de la inversión minera para que veamos por qué hemos tocado este tema a los amigos televidentes? Miren ustedes cómo creció y cómo viene decayendo la inversión minera en el Perú. Por eso este tema es tan importante. Y al caer la inversión minera, caen los puestos de trabajo. Y algo que caracteriza al sector minero, petrolero energético es que es formal en su gran, inmensa mayoría, y el Perú necesita más trabajo formal, no más informales en la calle. Lamentablemente, todo parece indicar que esta iniciativa está ocasionando justamente lo contrario de lo que cree que está haciendo. Y con esto, gracias a Cristian González, Muchas a gracias, Jorge Luis Oscar. Cáceres,